Bueno, hoy vamos a continuar con este curso de AutoCAD. En este capítulo lo que vamos a hacer es dar una retroalimentación de los temas que hemos visto. Nosotros hasta el momento hemos visto lo que es teoría, hemos visto lo que son las normas, lo que son los formatos de hoja, lo que son las vistas, lo que son cortes, lo que son las herramientas de AutoCAD. Y pues necesitamos dar una retroalimentación antes de pasar lo que ya son el software como tal, para nosotros poder entender bien lo que, cómo estas normas las vamos a, o cómo estos temas de teoría lo vamos a aplicar ya en nuestro ya como práctica en nuestro software de dibujo. Vamos a recordar primero lo que son lo que vimos que son lo que es el dibujo, que pues es una representación de un objeto para poder ver sus características. Este dibujo, como vimos, debe de ser gráfico, universal y preciso. Eso quiere decir que todo lo vamos a entender y que debe de contener los datos específicos de lo que estamos dibujando. Tenemos lo que es un CAD, que es el software asistido por computadora, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando. Y pues después continuamos con lo que son las normas de dibujo, que lo que nosotros vimos es que una norma lo que nos ayuda es a que todos podamos seguir las mismas indicaciones para así todos poder entender correctamente lo que es en este caso un plano, lo que es en este caso un dibujo. Entonces vimos diferentes normas, vimos los organismos que se encargan de realizar estas normas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en este caso México. Y pues vimos las normas más comunes que con las que nos vamos a estar relacionando en el curso, o bueno, en el manejo de este tipo de software. Pueden ser de vistas, líneas, de rayas, cortes y secciones, y las de cotas. Esta es una parte muy importante de recordar, ya que pues debemos primero establecer bien en qué vamos a trabajar. Si nosotros debemos de trabajar en milímetros en el sistema métrico o en el sistema inglés, en este caso pulgadas, y con base en eso nosotros vamos a elegir nuestro formato de dibujo, ya sea si nosotros tenemos un plano muy grande de realizar, pues podemos utilizar la hoja 0, pero recordemos que lo más común actualmente pues es el formato A4 y el formato A3. Estas son las dimensiones de las hojas, y pues ya después aprendimos que nuestras hojas, nuestro formato de hoja debe ir con un margen específico dependiendo de lo que nosotros observemos en lo que vayamos a trabajar. Por ejemplo, si escogimos el sistema métrico, el sistema ANSI, pues van a variar dependiendo de eso. Aquí están las formas de cómo deben ir los formatos. Recordemos algo muy importante aquí, es de que debemos establecer si nuestro plano lo vamos a encuadernar. En este caso pues se deja un margen más grande que los demás para así tener espacio para los espirales. Y pues ya después pasamos a lo que es lo que son los planos de trabajo. Pues es muy indispensable, principalmente ya cuando se trabaja en alguna empresa, porque pues esa empresa necesita saber quién realizó todo esto, si esa empresa se lo manda a alguien más o fuera de la misma, pues debe de llevar el nombre de la empresa para saber el responsable. También debemos de tener qué es lo que estamos dibujando, en este caso el nombre de la pieza, que cuánto el número del plano, o sea, cuándo se realizó ese plano, o qué número de plano es. En este caso, si nosotros tenemos una pieza que consta de muchos planos y que es un ensamble, entonces nosotros debemos de tener un orden para poder imaginarnos ese ensamble y así poder fabricarlo. Y pues la escala, que recordemos que es lo más importante para llevar un correcto dimensionamiento de nuestras piezas. Aquí está un ejemplo que vimos de cómo nosotros llevamos a cabo lo que es un cuadro de texto, o bueno, un cuadro de texto, o también lo pueden llamar como cajetín. Y luego ya comenzamos a ver los tipos de líneas, que esto pues vamos a verlo ya aplicado en el software de dibujo cuando estemos ya dibujando.
lo que es la rotulación, que es con la forma en la que vamos a escribir dentro de nuestro cuadro de texto o dentro de nuestro mismo dibujo. Por ejemplo, nosotros le podemos cambiar las formas a las acotaciones. Eso también va dentro de la rotulación, el tipo de texto que utilicemos, el tipo de el tamaño de la letra que utilicemos para notas, para diferentes cosas que nosotros tengamos que poner dentro del dibujo, para que esto permita que el dibujo sea más entendible. Y pues este es lo que les mencionaba de las escalas, que pues es la parte, yo creo que esencial del correcto dimensionamiento, ya que nos ayuda a que de acuerdo a la escala podamos establecer bien la dimensión real de esta pieza y así su fabricación sea la adecuada y la correcta. Aquí están todos los ejemplos de escalas, que pues nosotros la escala natural es la 1:1, y ya tenemos escalas de ampliación y escalas de reducción. Y luego pasamos a lo que ya es el dimensionamiento, que va a la par con lo que es la escala, que pues el dimensionamiento no es más que colocar las medidas de los diferentes características, de los diferentes detalles de nuestra pieza para su correcto entendimiento. Aquí tenemos el ejemplo del plano de fabricación, que pues como podemos ver tiene todo lo que estuvimos viendo. En este caso pues no vemos el margen porque no estaba para imprimir, únicamente vemos la línea del contorno, pero pues imaginemos que está en una hoja y pues la hoja sobresaldría un poco de acuerdo a las medidas de este margen. Tenemos nuestro cuadro de texto, aquí tenemos nuestra pieza con sus dimensiones, que es lo que nos ayuda a entenderla, y por aquí tenemos una vista de detalle, que fue lo que también vimos, que los diferentes tipos de vistas. Entonces estos diferentes tipos de vistas los comenzamos a ver en esta parte. Pues el entendimiento del dibujo en el dibujo técnico es lo principal. Este dibujo, sus características deben ser claras y pues la mayoría de las veces la geometría de la pieza o del dibujo no nos permite que esto. Entonces para eso utilizamos las vistas. Podemos utilizar las diferentes proyecciones, que puede ser ortogonal o multivista, que va a ir de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto, aquí tenemos el desfase de las diferentes vistas de nuestro objeto, y aquí tenemos la muestra de las vistas de nuestro objeto. Vimos lo que es una proyección isométrica, que es la perspectiva de nuestro objeto en 3D. La proyección multivista, que es la forma en que nosotros podemos analizar nuestro objeto desde diferentes ángulos. Esto quiere decir que nosotros podemos ver directamente nuestro objeto solo desde una cara y podemos de esta manera analizar correctamente sus dimensiones, y esto lo que nos permite es poder entenderlo mejor que si nuestro objeto lo mantuviéramos en la posición tridimensional. Aquí un ejemplo de esto. Por ejemplo, lo veíamos nosotros como un cubo en el que nuestro objeto en 3D siempre va a tener estas 6 caras. Entonces cada una de esas caras va a ser una vista que nosotros necesitamos para poder analizar correctamente ese dibujo. Y esto es lo que viene siendo en la caja de cristal, que es lo que nos permite ver las diferentes caras de nuestro objeto desde diferentes ángulos, pero únicamente solo esa sección, como si la demás parte del objeto no estuviera o no la pudiéramos ver, solamente la parte que nuestros ojos pudieran ver en un ángulo perpendicular a la pieza. Aquí está, tenemos en la caja de cristal tenemos el sistema europeo y el sistema americano, que lo único que van a hacer es que se van a invertir. Por ejemplo, en el sistema americano tenemos aquí nuestra A en la parte de enfrente y nuestra F en la parte de atrás, mientras que en el sistema europeo es lo opuesto, la tenemos en la parte de atrás y nuestra F en la parte de enfrente. Aquí está más claro cómo podemos ver cómo se desdobla esta pieza o este dado. Entonces, para entender mejor estos sistemas, lo único que debemos recordar es
que en el sistema europeo es como si desdobláramos nuestro cubo hacia atrás, y en nuestro sistema americano es como si desdobláramos nuestro cubo hacia enfrente. Esto es lo que nos va a ayudar pues es a poder visualizar mejor la diferencia entre estos dos, y así nosotros podemos identificar de mejor manera en qué sistema no trabajaron un plano que nos dan, o en qué sistema debemos trabajar ese plano. Aquí hay más ejemplos de las vistas. Por ejemplo, tenemos la misma pieza pero diferente sistema, ISO y ANSI, y pues vemos que son opuestos. Aquí lo que tenemos ya son diferentes vistas. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos la vista tridimensional, también tenemos la vista frontal, la vista lateral, y tenemos la vista superior. Esta es la frontal, esta es la superior y la lateral. Y pues aquí podemos observar, por ejemplo, que aquí tenemos una frontal y aquí tenemos un corte o una sección, que eso también es lo que ya estuvimos viendo. Aquí más ejemplos del plano que vimos, y tenemos también lo que vimos las vistas auxiliares, que esto lo que nos ayudan es poder analizar pequeños detalles de el plano. Por ejemplo, aquí si nosotros lo quisiéramos analizar este detalle como el cubo que teníamos, pues ya no se podría. Entonces por eso utilizamos este plano de la auxiliar para poder analizar este detalle de la pieza. Otro ejemplo más de las vistas, y estas son las vistas a detalle, que vimos que nos ayudan a analizar ya sea dimensiones muy pequeñas o detalles muy pequeños, para poder así tener mayor precisión en nuestros dibujos, porque podemos tener una pieza muy grande pero con detalles muy pequeños, como en este caso. Entonces si nosotros la dejamos así, pues nuestras dimensiones van a estar muy confusas y no entendibles, lo que no nos va a ayudar en la fabricación, y ni pues si queremos nosotros duplicar este dibujo, no tampoco nos vayan a dar a entenderlo, y pues no lo vamos a poder duplicar de la manera correcta. Después continuamos viendo lo que son los cortes y secciones, que pues estos cortes y secciones, como vimos en la diapositiva anterior, pues lo que nos ayudan es a ver detalles interiores de la que es nuestra pieza. Por ejemplo, si nosotros dejamos esta pieza así como estaba, pues no hubiéramos podido ver que tiene este tipo de barreno, entonces tampoco hubiéramos visto que tiene este chaflán. Entonces esto es lo que nos ayuda en los cortes, a poder observar los detalles de nuestra pieza. Lo que nos ayuda también es a reducir líneas, a revelar las secciones y a facilitar el dimensionamiento. Que el dimensionamiento en el dibujo técnico, que es para lo que más se utiliza el AutoCAD, pues es lo primordial, porque pues el dibujo técnico es la base de la fabricación o de la manufactura de las piezas. Entonces nosotros debemos tener el dimensionamiento correcto para poder tener la fabricación correcta. Y pues vimos que tenemos planos, tenemos líneas de corte y líneas de sección. Que estas, pues el plano es como si nosotros imagináramos que un cuchillo corta nuestra pieza, dependiendo de por dónde queremos que pase dicho cuchillo o dicho plano, como lo queramos ver. La línea de sección pues nos va a indicar ya no como un plano, sino como una línea en una vista, que lo que nos va a hacer es, por ejemplo, aquí tenemos la vista frontal, la vista superior, la vista superior, y aquí ya tenemos la sección, en donde nosotros podemos ver que la línea atraviesa bien esto, y aquí ya podemos ver el corte. Y pues tenemos las líneas de sección, que es la forma de simbolizar que nuestra pieza fue cortada. Que esas líneas de sección pues van con una normativa, como todo lo que está relacionado con el dibujo va, que siempre debemos seguir las normas ya establecidas. Y pues también estas líneas van a variar dependiendo del material del que se va a fabricar esa pieza, o del que se esté suponiendo el dibujo. Tenemos lo más común, pues va a ser el hierro y el acero, que pues estas líneas van a ser las líneas paralelas a 45 grados, y pues ya, a menos de que no tengamos otra indicación de material, siempre vamos a utilizar estas como si fuera hierro colado. Pues vemos también que las secciones van a variar dependiendo de su alineación, dependiendo de otras vistas y dependiendo de la porción, que pues
Pueden ser verticales, horizontales e inclinadas, dependiendo la posición con los planos y el ángulo con estos. Pueden ser secciones completas, secciones escalonadas, medias secciones y sección irregular o quebrada. Que pues estas van a variar dependiendo la geometría de nuestra pieza o la posición de los diferentes detalles. Por ejemplo aquí pues nosotros observamos el corte que atraviesa toda la pieza y pues aquí podemos ver que ya nuestra pieza pues ya está cortada. Aquí en la sección escalonada pues va a variar dependiendo de la posición de nuestros detalles, ya que es más fácil hacerlo así como un escalón a tener que hacer una sección para este, que es atravesar toda la pieza, y luego otra para este, otro para este y así. Entonces nosotros lo hacemos un solo corte para poder incluir en ese mismo corte los tres detalles. Y pues tenemos la media sección, que pues como aquí tenemos una pieza que pues es simétrica en sus dos direcciones, pues podemos cortar únicamente una cuarta parte, lo que nos va a permitir es conocer la dimensión de esta parte, que sería igual a esta, y pues ya nos permitiría conocer el radio de este barreno. También las secciones quebradas, que pues lo único que cambian es la forma de representarlas, es como si fuera una grieta en nuestra pieza. Y ya por último también vimos lo que es un poco de lo que sería AutoCAD como software. Vimos que pues, esta es una gran herramienta para el trabajo en diferentes ramas, principalmente las ingenierías, el diseño, arquitectura, y pues que cuenta con una gran cantidad de herramientas. Aprendimos que, bueno, hasta el momento hemos visto que los formatos en los que podemos rescatar nuestros archivos, nuestros dibujos, que pueden ser el DWG, que es el más común para 2D, e incluso también para 3D algunas veces. Y pues este formato lo que nos permite es guardar toda la información que nosotros coloquemos en el plano. Tenemos también el XF, que es menos común que el DWG porque pues no está tan optimizado. Y tenemos el STEP, que únicamente se utiliza para los formatos 3D, como ensambles o modelos en 3D. Pues ya vimos que también AutoCAD puede tener diferentes sub aplicaciones dependiendo la rama que estemos la rama a la que le vamos a aplicar. Puede ser electricidad, puede ser arquitectura, entre muchas otras. Lo único que va a variar es que pues las herramientas de esa rama van a ser más complejas y más específicas, pero nosotros al manejar el software base pues nosotros nos puede servir para cualquiera de estas. Y también vimos un poco de las funciones y los tipos de herramientas, que pues vamos a tener herramientas para dibujar, para modificar, para acordar y para colocar propiedades a nuestros dibujos o a nuestros modelos.